¿Cuál es el ciclo de vida de un software? Bueno, pues podemos establecer una serie de curvas en las cuales eh, intentemos ver dos aspectos de ese software, cómo se coordinan. Tendríamos por un lado, por ejemplo, el índice de los fallos y la evolución en el tiempo. Esas serían las dos variables a contemplar, ¿no? Y que están interrelacionadas. Si observamos este primer gráfico, entendemos que bueno, la curva habitual en la cual de comportamiento del software, una curva previsible, sería la siguiente. En un primer momento encontramos una gran cantidad de fallos o de defectos de fabricación que se van a ir corrigiendo conforme pasa el tiempo y van descendiendo esos fallos hasta que en un momento dado la aplicación se estabiliza y ya no existe más fallos de los previstos. En ese momento la aplicación podemos decir que es estable, sería el momento en el que la distribuimos, y más adelante, cuando entendemos que esa aplicación ha quedado ya anticuada, ¿no? Se convierte en obsoleta, en el momento en el que de nuevo empiezan a ascender los fallos una vez más. La curva se crece y hasta que llega a un nivel en el que ya la aplicación se estropea. Esa sería, por lo tanto, la evolución que podemos decir una evolución natural. ¿Cuál sería la evolución que nosotros consideraríamos ideal? Bueno, pues quitar la última parte, ¿no? En lugar de que se transforme de que sea una U, sea más bien una especie de L esa curva. Entonces partiríamos también de una situación en la cual hay una serie de efectos de fabricación que se van corrigiendo progresivamente hasta que se reducen al mínimo y ya la aplicación se mantiene estable hasta que queda obsoleta, pero simplemente ya no porque haya algún tipo de disfunción, porque tenga mal funcionamiento o porque se estropee, sino directamente porque bueno, las condiciones del entorno exigen una serie de renovación a través del hardware nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ha quedado anticuada pero no está estropeada. Frente a este planteamiento, que es un planteamiento podríamos decir bastante teórico, podemos ver realmente qué es lo que ocurre en la realidad, y la realidad es que las cosas son muy distintas. Frente a la curva ideal que hemos establecido, esa curva que maneja un nivel de obsolescencia estable en el que no hay nuevos errores, sino que simplemente la aplicación queda anticuada pero no estropeada, lo que ocurre realmente es esto que tenemos aquí, esta curva en amarillo. Estos picos reflejan nuevas intervenciones sobre el software, de tal manera que exigen nuevas renovaciones sobre la marcha. Se exigen nuevos cambios en la aplicación bajo demanda para cubrir nuevas necesidades, y eso hace que cada vez las versiones que van sustituyendo o que van renovando el software, o esos cambios que nosotros estamos introduciendo dentro del software, generan nuevos defectos que intentan corregirse, pero que ya no vuelven nunca al nivel de corrección de la curva ideal, sino que cada vez tenemos que convivir con más fallos hasta el punto en el que ya la aplicación queda sometida, queda ya estropeada, y por más cambios que hacemos realmente es más costoso hacer cambios que sustituirla por una nueva. Bueno, pues frente a este sistema, que ya decimos que es un poco el ciclo de vida habitual de una aplicación, se plantean distintos análisis. Uno de ellos es el que tenemos aquí, el modelo denominado en cascada. Este modelo de en cascada lo tenemos aquí expresado. Supone que en el momento en el que nosotros creamos la aplicación hay que superar una serie de etapas. Una serie de etapas, además, que hasta que no finaliza la precedente no podemos dar paso a la nueva. Tenemos, por ejemplo, pues en primer lugar, los requerimientos del sistema, luego tenemos que ver los requerimientos de software, lo que supone introducirnos en el análisis, luego en el diseño, finalmente hay que codificar, luego hay que validar lo codificado, aplicarlo, instalarlo y explotarlo. Por lo tanto, son una serie de fases muy claras, un sistema podemos decir también de escalera, y que, como decíamos, hasta que no se concluye una fase no podemos pasar a la siguiente. Frente a este sistema, que es unidireccional, se plantea un sistema en espiral. Este sistema en espiral lo que permite es que nosotros ninguna etapa quede absolutamente superada del todo, sino que luego hay que andar volviendo otra vez a ella permanentemente, de cara a que vayamos refinando el proceso de creación de nuestro software. Por eso aquí tenemos esta serie de fases que son, pues, por ejemplo, el desarrollo y la verificación, la planificación de las siguientes fases, determinar los objetivos y las alternativas, evaluar las alternativas, y así sucesivamente vamos entrando en esa espiral de refinamiento del programa. ¿Cuál es el sistema que más o menos se suele utilizar en la actualidad? Pues un sistema mixto, el sistema de cascada y el sistema de espiral. La suma de esto lo que haría sería generar un sistema de versiones, que es lo que habitualmente ocurre hoy en día. Es decir,
se combinan las diferentes fases que hemos estado diciendo con el sistema en espiral, y progresivamente lo que se hace no es introducir cambios en el software, o lo ideal no sería introducir cambios en el software que ya está instalado, sino directamente sustituir el software que consideramos obsoleto, que ya no se ajusta a las necesidades previstas, por una nueva versión de ese mismo software más evolucionada. Pero de esa manera no estamos toqueteando el software original, sino que lo que decimos es, por lo tanto, sustituir una nueva versión que venga con que ofrezca una nueva serie de prestaciones. Ese sería el modelo que, como decimos, de desarrollo que más está extendido dentro de las empresas en la actualidad. Ese modelo mixto que conjuga el desarrollo en cascada con el desarrollo en espiral.